Buenos días a los alumnos de cuarto de secundaria de la institución educativa San Juan Apóstol. El día de hoy vamos a desarrollar el capítulo número 2 que corresponde a los triángulos. En este caso, se va a abordar el tópico de líneas notables asociadas a los triángulos. Empecemos definiendo a un triángulo cualquiera. Un triángulo rectilíneo es aquel que se forma al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Los elementos de cualquier triángulo son los vértices, en este caso delimitados por A, B y C, y los lados, que son las rectas AB, BC y CA. Se puede decir que el triángulo es uno de los polígonos más simples que existen. Es el que tiene la menor cantidad de lados. Notación. Se lee triángulo ABC o triángulo de vértices A, B y C. El perímetro de un triángulo se calcula sumando las longitudes de las medidas de sus lados. Las propiedades fundamentales de un triángulo. Un triángulo como tal ya sabemos que tiene tres vértices y tres lados. Por lo tanto, tiene tres ángulos internos y tres ángulos externos asociados a él. En este caso, estas propiedades fundamentales están dictadas justamente por la existencia de estas características. La primera de ellas, alfa más beta más zeta es igual a 180 grados. En este caso, ¿a qué hace referencia esto? A la suma de los tres ángulos internos de un triángulo cualquiera. Es decir, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. En el caso siguiente, en B, x más y más z es igual a 360 grados. ¿A qué hace referencia esto? A la suma de los ángulos externos de un triángulo cualquiera. Entonces, si nosotros lo especificamos aquí, lo tendríamos de la siguiente manera. Esta viene a ser la suma de ángulos internos. Y en el caso siguiente, es la suma de los ángulos externos o exteriores. Siguiente propiedad. Alfa más beta es igual a z, beta más zeta es igual a x y alfa más zeta es igual a y. Lo que quiere decir entonces que en estas tres ecuaciones que tenemos aquí, ¿a qué hace referencia? A que un ángulo externo es igual a la suma de de dos ángulos internos no adyacentes. ¿Eso qué quiere decir? Se llama adyacentes a los ángulos que están uno al lado del otro. En el caso de la figura que tenemos aquí, alfa y beta no son adyacentes al ángulo z. Por lo tanto, alfa más beta es igual a z. Al ángulo externo no correspondiente. Muy bien. Siguiente propiedad llamada relación de correspondencia. ¿Qué quiere decir esta relación de correspondencia? Vemos ahí la relación que beta es mayor o igual que alfa y alfa es mayor o igual que beta. Si y solo si, en el caso de los lados, b es mayor o igual a a y a es mayor o igual que c. Entonces, esta relación de correspondencia, ¿a qué hace referencia? A la relación que existe entre los lados y los ángulos de cualquier triángulo. Siguiente, relación de existencia. Se habla de la existencia de un triángulo cuando sus lados cumplen las siguientes condiciones. Sea el triángulo ABC, cuyos lados miden a, B y C. Entonces, en la primera relación tenemos B menos C es menor que A y A es menor que B más C. Lo que quiere decir que cualquiera de los lados del triángulo tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma de los otros dos, para que el triángulo realmente exista o se dé. Lo que quiere decir, o lo que excluye obviamente, que no hay triángulos que tengan un lado de longitud 0. Todas estas longitudes son números enteros positivos. Pasemos a la clasificación triangular, según las medidas de sus lados. Entonces, en el caso de la clasificación triangular, vamos a tener dos criterios. El primero es según la medida de sus lados. De acuerdo a esto, tenemos a los triángulos siguientes. Un triángulo escaleno es aquel que tiene los tres lados de diferente medida. Entonces, si nosotros lo apuntamos aquí, tres lados de diferente
medida. Esto es un triángulo escaleno. Entonces, como tal se puede decir que es el triángulo por defecto, porque si me dicen sea un triángulo cualquiera, entonces es un triángulo escaleno, en el que obviamente los lados y los ángulos son diferentes entre sí. Siguiente, un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene dos lados que son iguales. Entonces, en este caso, esos dos lados iguales que vemos ahí, en el ejemplo son los lados AB y BC. AC es la base. Nos damos cuenta que en el caso de los ángulos que están en la base, tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque al ser AB y BC de la misma longitud, entonces los ángulos que están asociados a dichos lados son iguales entre sí. Entonces, en este caso, los ángulos de la base son iguales. Tercer triángulo, el triángulo equilátero. En el caso de un triángulo equilátero, tenemos lo siguiente. Un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. ¿Listo? Entonces, puede decirse que es el triángulo perfecto, ¿no? Tres lados iguales. Y al tener los tres lados iguales, los tres ángulos internos van a tener la misma medida. En este caso, cada ángulo mide 60 grados, cumpliendo al igual con la propiedad. La suma de los tres ángulos internos es igual a 180. Entonces, si me dicen que un triángulo es equilátero, ya puedo asignar automáticamente estas propiedades para poder resolver los ejercicios que tenga con este tipo de triángulo. Segundo criterio, según las medidas de sus ángulos. Primero hemos visto el criterio de los lados, ahora veamos el criterio de los ángulos. El primero es el llamado triángulo acutángulo. Un triángulo es acutángulo cuando los lados, cuando los ángulos internos que posee son ángulos agudos. En este caso, los tres ángulos internos son menores que 90. Entonces, colocamos aquí, son ángulos agudos. Segundo caso, triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos internos es igual a 90 grados, es decir, es un ángulo recto. El triángulo rectángulo es muy conocido por cumplir con el teorema de Pitágoras, que relaciona a los lados del triángulo. En este caso, el teorema de Pitágoras hace relación de los catetos y la hipotenusa. En este caso, A y B minúsculas, A y B minúsculas son catetos y C es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, este es el único caso que se den los triángulos en el que los lados tienen un nombre propio. ¿Listo? Entonces, esas son las características de los triángulos rectángulos. Número 3, triángulo obtusángulo. En un triángulo obtusángulo, uno de los ángulos internos es mayor que 90 grados y los demás son ángulos agudos. Entonces, en este caso, podemos decir que el ángulo beta es un ángulo obtuso porque es mayor que 90 y menor que 180 grados. Y con esto tenemos los tres triángulos clasificados de acuerdo al criterio de su medida angular. Conociendo esto, podemos pasar a las líneas notables asociadas a los triángulos. Dentro de los triángulos vamos a tener ciertas rectas que van a hacer que el triángulo posea ciertas propiedades especiales. Veamos qué tipo de rectas existen. Cualquier recta que se trace desde un vértice del triángulo recibe el nombre de seriana. Entonces, una seriana es una recta trazada desde un vértice de cualquier triángulo. Entonces, veamos aquí lo que es. Una recta trazada desde un vértice del triángulo. Y con esto entonces tenemos la definición clave de lo que es una seriana. Ahora, dentro de las serianas vamos a tener diferentes tipos de serianas. En el caso que tenemos del triángulo ABC, BP es una seriana interior y BQ es una seriana exterior. Interior porque está dentro de la región triangular ABC y exterior porque está fuera de dicha región triangular. La primera seriana que vamos a ver en nuestro estudio es la mediana. Una mediana, como bien indica su nombre, surge en un vértice del triángulo y choca con el lado opuesto, haciendo que este lado opuesto se divida en dos partes iguales. Entonces,
En el caso de que del triángulo ABC que tenemos como ejemplo, AM es una mediana que divide al lado BC en dos lados iguales o en dos segmentos iguales. En este caso podríamos concluir que el segmento BM es igual al segmento MC, porque la mediana AM ha dividido al lado BC en dos lados de igual medida. Siguiente tipo de seriana, la bisectriz, que es una de las más conocidas también. Una bisectriz lo que hace es dividir al ángulo de donde surge en dos ángulos de igual medida. Entonces, si la mediana divide a un lado en dos segmentos iguales, la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos de igual medida. En el ejemplo que tenemos del triángulo ABC, BL es la bisectriz interior que divide al ángulo B en dos ángulos de igual medida. Y en el triángulo que tenemos abajo, ABC, BT es una bisectriz exterior porque está fuera de la región triangular, que divide al ángulo externo beta en dos lados, en dos ángulos, perdón, de igual medida. Siguiente tipo de seriana, la mediatriz. En el caso de la mediatriz, no va a tener origen en ningún vértice del triángulo, sino va a ser una recta que va a dividir uno de los lados de forma completamente arbitraria en dos partes iguales. Entonces, una mediatriz es una línea recta, representada como L. En este caso, M es el punto medio entre A y C. Por lo tanto, la mediatriz divide al lado AC en dos lados iguales y genera con ese lado un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, podríamos concluir aquí lo siguiente, que la longitud de AM es igual a la longitud de MC. Miden lo mismo. Siguiente tipo de seriana, la altura. La altura en un triángulo es aquella que se traza desde un vértice hasta el lado opuesto formando un ángulo recto. Entonces, la altura forma un ángulo de 90. Forma un ángulo recto, o sea, de 90 grados. ¿Con quién? Con el lado opuesto. ¿Listo? En este caso del triángulo ABC, esa recta que tenemos que es BH es la altura. Y en el caso del triángulo ABC, también tenemos la altura, pero en este caso es exterior. ¿Por qué en un caso es interior y en el otro es exterior? Se tiene que tener en cuenta que la altura siempre tiene que formar un ángulo recto. Entonces, en el triángulo que tenemos aquí, de color resaltado, tenemos en cuenta la altura exterior porque dentro de la región triangular no hay forma de trazar una recta que forme un ángulo de 90. Entonces, por eso se traza de forma exterior. Siempre tiene que formar un ángulo recto. En el caso anterior, por ejemplo, sí formaba un ángulo de 90. Por lo tanto, en la región interior, por lo tanto, no es necesario trazar una altura exterior. Muy bien. Con esto tenemos la introducción a este tema de los triángulos y de las líneas notables asociadas a estos, que vamos a expandir en nuestra clase del día martes. Muchas gracias por su atención. El día martes ampliaremos más sobre este tema. Buenos días.